Les dijo: ustedes no tienen la fe suficiente. Esa fue la contestación de Jesús en medio de una pregunta que le hicieran sus 9 discípulos, en el cual ellos se encontraban frustrados porque no habían podido tener una respuesta positiva ante la petición de ese hombre que pedía y rogaba que le pudieran sacar el demonio o el espíritu inmundo que acechaba a su hijo, y día y noche por mucho tiempo hacía que éste corriera peligro de diferentes formas. Un padre angustiado, un padre que ya no encontraba qué hacer, pero de igual forma vemos a un padre que también está enfrentando un problema de fe. Sí, esa es la contestación de Jesús, un problema de fe, una fe que faltó. ¿Sabes? En ocasiones nos topamos con situaciones en las cuales vamos con las mejores intenciones, oramos, imponemos manos, pedimos al Señor, intervenimos en algo, pidiéndole a Dios que obre de manera maravillosa y milagrosa en medio de una petición presentada, ya sea personal o ya sea en favor de alguien. Pero muchas veces no vemos esa contestación de inmediato y tomamos una posición o una conducta en la cual nos retiramos y no volvemos a insistir y pensamos que simplemente no era el momento, o nos frustramos porque no obtuvimos la contestación esperada. Eso ocurre cuando nos acercamos a esa porción bíblica en Mateo capítulo 17, versículos de 14 en adelante. Vemos un relato donde los discípulos imponen las manos o oran, ¿verdad?, a esta petición, pero no logran el cometido y no insisten, no perseveran, no continúan orando, sino que se detienen. Vemos unos escribas, por otro lado, que en vez de estar moviéndose a compasión, están burlándose, están en la expectativa y no están haciendo tampoco nada, no están accionando. Y vemos a un padre que se encuentra en medio tal vez del cansancio y necesita ser fortalecido, pero su fe se había disminuido conforme a la realidad que estaba viviendo. En vez de ser una fe que siguiera creciendo, persistiendo, aún en medio de lo que sus ojos veían y su corazón sentía. Ahora no vamos a debatir en este momento y a justificar el por qué tiene poca fe. Simplemente quiero darle un giro para que puedas reflexionar conmigo en este espacio y en esta hora. ¿Qué está ocasionando nuestra vida que no podamos ver los resultados? Nos estamos deteniendo al primer intento. ¿Cuán fortalecidos estamos en el Señor? ¿Cuánta confianza tenemos en Él? ¿Estaremos empleando esa verdadera fe y esa confianza? ¿O simplemente nos estamos moviendo bajo nuestras propias pensamientos, nuestras propias fuerzas, lo que entendemos y comprendemos, con nuestra propia voluntad? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado? Y muchas veces hemos tomado decisiones en las cuales nos vamos y nos apartamos del camino. No vemos porque realmente no creemos. Día tras día, nuestra fe está siendo confrontada. Nuestra fe está siendo confrontada. Y nosotras y nosotros estamos comprometiéndola porque estamos viviendo conforme a la realidad de esta vida. Y no estamos trascendiendo en la verdad de Dios. Pero ¿sabes por qué nos está faltando fe? ¿Sabes por qué nos están arropando las situaciones? ¿Sabes por qué no estamos persistiendo? Simple. Porque hemos abandonado nuestro lugar y nuestro espacio con el Señor. Nos hemos salido
de esa intimidad, de ese rincón, de ese lugar donde somos unos con Dios. Hemos sustituido, por alguna razón, hemos sustituido nuestro espacio y nuestra relación con Dios de ser uno con Él, en intimidad, de buscar en todo tiempo su reino. Y hemos empleado nuestro tiempo conforme a nuestras responsabilidades que están ya designadas en esta sociedad. Estamos muy envueltos en tantas cosas que nos parecen buenas, que nos parece lícitas, que nos parece que estamos en medio de la tarea y haciendo lo que Dios supuestamente quiere, pero hemos perdido realmente de perspectiva qué es lo que Dios quiere y si estaremos haciendo lo correcto conforme a lo que Dios habló. Dice Mateo en el capítulo 10, en un momento dado, donde el Señor convoca a sus discípulos y los envía a sanar, los envía a llevar a aquellos que están enfermos, a expulsar demonios, a espíritus inmundos. Le da una encomienda, le da una tarea, y ciertamente los discípulos habían logrado hacerlo. Ciertamente los discípulos en otros momentos habían logrado el cometido. Pero eso me deja a mí reflexionando y preguntándome: ¿cuántas veces Dios ha obrado a favor, pero no necesariamente haya sido por mi fe, sino por la misericordia que tiene para aquel que quiere bendecir? Y aún en medio de mi falta de fe, de mi falta de disciplina, de mi falta hacia ese espacio esencial con Dios, donde no estoy a mi 100%, aún en medio de eso, su amor y su misericordia se posa y decide que a través de mi acción Él quiere bendecir, pero no lo hace porque yo esté dentro de esa experiencia máxima con Él. No lo hace por mi fe, no lo hace por mí, sino lo hace por el amor y la misericordia para con aquel que Él quiere hacer, bendecir, que necesita, que gime, que grita. Entonces, posiblemente hemos caminado tanto en la vida, haciendo tantas tareas que nos parecen bonitas, pero hay una gran probabilidad que nosotros realmente no estemos cumpliendo con el primado que Dios nos está pidiendo. Y esta porción me hace detener y me hace pensar, porque hay veces que llegan circunstancias a nuestras vidas que son fuertes, que son difíciles. Hay veces que tenemos que enfrentar situaciones donde parece que el sol no sale, que parece que estoy dentro de una barca en una gran tormenta, donde no veo el cielo, donde no veo las estrellas, donde no veo el sol, donde no veo nada, solamente una nube, una fuerte tormenta, que parece que perezco. Entonces me desespero y empiezo a buscar salidas, pero salidas dentro de mi humanidad. Y cuestiono el por qué. Y cuando me detengo, la contestación que sale en esta hora es: posiblemente es por falta de fe. No puedes ver más allá de la tormenta porque te falta la fe. Y recuerdo nuevamente a Pedro, que caminaba por las aguas, pero tan pronto se desenfocó y sacó su mirada de Jesús, se hundió. Le faltó fe. Oyente, cada persona que me está escuchando, necesitamos afirmarnos nuevamente en Cristo. Necesitamos regresar nuestra mirada a aquel que ha dado todo por nosotros y dijo que en su nombre haríamos grandes cosas. Aquel que es el intermediario y que va ante el Padre. Aquel que ha puesto su favor y su confianza, que modeló y nos enseñó que era posible. Y su contestación en este relato, en Mateo 17, dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ese granito tan pequeño que con el contacto, con la perseverancia, va creciendo y se toma su tiempo, pero va creciendo hasta llegar a una gran altura, un árbol grande, que hasta las aves posan sobre ella y hacen nido, descansan en ella, en sus ramas.
convirtiéndose en un árbol grande, un árbol con fruto, un árbol donde da seguridad a estas aves. Nuestra fe, si fuera como un granito, donde no vemos, donde no comprendemos, pero nos mantenemos perseverando y confiando, aun cuando no entendamos y veamos, Dios va a obrar. Nuestra fe va a ir creciendo conforme a nuestra relación y nuestra intimidad con Dios, conforme a lo que nosotros nos desprendamos de esta humanidad para que Dios obre. Se está moviendo, tiembla la tierra, se caen edificios, ocurren fuegos forestales, grandes tormentas, grandes vientos, enfermedades, epidemias, pandemias, desasosiego, soledad, corrupción, tantas cosas pasando en nuestro entorno. Y oramos y al parecer parece que Dios no nos responde, no nos contesta. Sin embargo, aun cuando lleves tanto tiempo pidiendo por esa familia, por esa persona, por esa intervención de Dios y no lo veamos, nuestra tarea fundamental no es detenernos, es mantenernos firmes en oración, manteniéndonos en esperanza, manteniéndonos en confianza, creciendo en la fe, creciendo en la relación con Dios, esperando en Él, pacientemente esperando a Jehová, porque Él nos escucha. Corre, camina, gatea si quieres, pero no te detengas. No te dejes llevar y no te rindas al primer intento. Persevera. Jesús tuvo que bajar en ese momento del monte de la transfiguración, donde posiblemente veamos un contraste entre arriba y abajo, entre la luz y la tierra. Y posiblemente aún modelando y ya casi con 3 años a cumplir de ministerio, enseñando, encontró que todavía no habían comprendido la magnitud y tuvo que ir a atender una emergencia, una situación, una petición. Y aún en medio de su enojo, en medio de ese momento, su amor lo arropó, intervino y enseñó una vez más. Volvió nuevamente a tener ese momento donde vuelve a enseñarles y a modelarles y a recordarles el principio de todo. Ciertamente, ninguna generación podrá vencer y podrá llegar y podrá salir si no es por medio de la oración, si no es por medio de la relación con Dios. Tu fe no crecerá si no buscas de Dios, si no estudias su palabra. Entonces, que no sea por falta de fe, sino crece en fe. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del caqui. Su pastora que los ama, Angelique Acevedo. Escríbenos y comparte.